Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular. Yo estoy aquí como siempre listo para traerles lo mejor del entretenimiento, y hoy preparen sus palomitas y a como superíndice 3 dense en el software. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Esas producciones que nos atrapan con sus historias llenas de pasión superíndice 3N, intriga, drama y por supuesto, esos galanes que nos roban el aliento. Pero no vamos a hablar de cualquier serie turca, no sé más menos ores. Hoy vamos a viajar al futuro, concretamente a 2025, para descubrir 15 series turcas que, según mis predicciones y el análisis de las tendencias actuales, van a explotar en Netflix. Así que si son amantes de las telenovelas turcas o si simplemente tienen curiosidad por saber qué copyright se avecina, este vídeo es para ustedes. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Aquí encontrarán contenido variado sobre cine, series, cultura pop y mucho más, y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Ahora sin más preámbulos vamos a descubrir estas joyas turcas que nos esperan en Netflix. La primera serie de la que quiero hablarles es una producción superíndice 3N que, creo yo, va a marcar un antes y un después copyright en la televisión superíndice 3N turca. Se titula Sombras del bus superíndice 3 Esforo, y es un thriller psicólogo superíndice 3 jico ambientado en la Estambul moderna. Imaginen una inspectora de policía brillante pero atormentada por su pasado, que se ve envuelta en una serie de asesinatos rituales que parecen estar inspirados en leyendas otomanas. La atmósfera superíndice 3 esfera es oscura, la trama es intrincada y las actuaciones son simplemente magistrales. Netflix estuvo apostando fuerte por esta serie, y yo creo que va a ser un con diéresis copyright sito rotundo. Sombras del bus superíndice 3 Esforo no es solo una serie policíaca se profundiza en la psique de sus personajes, explorando las motivaciones de de los crímenes y la lucha interna de la inspectora protagonista, Ayse Demir. Ayse, interpretada por la aclamada actriz turca Elif Khan, es una mujer fuerte y decidida, pero su pasado la persigue constantemente, afectando su juicio y su capacidad para confiar en los demás. Su personaje es complejo y multidimensional, lo que la hace a la vez relatable y fascinante. La serie también copyright se destaca por su cuidada copyright tica. Las calles laberínticas de Estambul, los imponentes edificios otomanos y los oscuros callejones se convierten en personajes por derecho propio, creando una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva y misteriosa que envuelve al espectador. La banda sonora, con melodías tradicionales turcas fusionadas con sonidos electro superíndice 3 nicous modernos, complementa a la perfección superíndice 3N la trama y la ambientación superíndice 3N. Los asesinatos rituales, inspirados en leyendas otomanas, aún más menos aden una capa adicional de intriga a la serie. La inspectora Ayse deberá desentrar más menos el significado de estos rituales y descubrir la conexión superíndice 3N entre las víctimas antes de que el asesino vuelva a atacar. La serie explora temas como la superstición superíndice 3N, la tradición superíndice 3N y la lucha entre el bien y el mal, invitando al espectador a reflexionar sobre la naturaleza humana. La segunda serie que les traigo es completamente diferente, pero igual de adictiva. Se llama El Jardín de las Esperanzas Perdidas, y es una comedia romántica ambientada en un pequeño más menos o pueblo de la costa turca. La protagonista es una joven diseu más menos adora de moda que huye de la agitada vida de Estambul para encontrar la paz y la inspiración superíndice 3N en el pueblo de su abuela. Ayu se enamora de un pescador encantador y comienza a reconstruir su vida. Es una serie llena de color, música y paisajes impresionantes. Ideal para desconectar y dejarse llevar por el romance. El Jardín de las Esperanzas Perdidas es un oasis de calma y optimismo en medio del caos de la vida moderna. La protagonista Deniz Yılmaz, interpretada por la emergente actriz Aybüke Pusat, es una joven creativa y más menos adora que se siente atrapada en la rutina de la gran ciudad. Al regresar al pueblo de su abuela, descubre un mundo nuevo lleno de posibilidades y conexiones humanas autocopyrighticas. La serie destaca por su representación superíndice 3N idílica de la vida rural turca. Los paisajes costeros son impresionantes, con playas de arena blanca, aguas cristalinas y atardeceres espectaculares. La música tradicional turca aún más menos de un toque de autenticidad y calidez a la serie. Los personajes secundarios son aún más menos hables y cada uno tiene su propia historia que contar.
La relación superíndice 3N entre Deniz y el pescador Ali, interpretado por Burak Deniz, es el corazón superíndice 3N de la serie. Su romance es dulce, genuino y lleno de momentos CU superíndice 3 micos y emotivos. La serie explora temas como el amor, la familia, la amistad y la importancia de seguir tus sueños menos os. Es una serie perfecta para ver en un día lluvioso con una taza de tu copyright caliente. En tercer lugar, tenemos El susurro del pasado, un drama istu superíndice 3 rico que nos transporta al Imperio Otomano del siglo XVI. La serie cuenta la historia de una joven esclava que se convierte en una de las mujeres mundes poderosas del copyright N del Sultú DN. Una historia de amor, ambición superíndice 3N, intriga y traición superíndice 3N, con un vestuario y una ambientación superíndice 3N espectaculares. Si les gusta superíndice 3 Magnificent Century, esta serie les va a encantar. El susurro del pasado es una producción superíndice 3N ambiciosa que recrea con lujo de detalles la vida en el copyright N del Sultú, N Suleimu, N el Magnífico. La protagonista Hurrem, interpretada por la talentosa actriz Melissa Dongel, es una joven esclava ucraniana que se convierte en la favorita del Sultú N y con el tiempo en su esposa legal. Su historia es una mezcla de romance, intriga política y lucha por el poder. La serie se destaca por su cuidada ambientación superíndice 3N y su vestuario impresionante. Los palacios, los jardines y los trajes reflejan la opulencia y la sofisticación superíndice 3N de la corte otomana. La trama es compleja y llena de giros inesperados, manteniendo al espectador enganchado desde el primer episodio. Los personajes secundarios son igualmente interesantes, cada uno con sus propias ambiciones y motivaciones. El susurro del pasado explora temas como el poder, la ambición superíndice 3N, el amor, la traición superíndice 3N y la condición superíndice 3N de la mujer en la sociedad otomana. Es una serie que te transporta a otra o con diéresis copyright poca y te sumerge en un mundo de intrigas y pasiones. La cuarta serie que no se pueden perder es El legado del último jinete. Esta es una serie de acción superíndice 3N y aventuras que sigue a un joven arqueo superíndice 3, lobo que descubre un antiguo mapa que lo lleva a buscar un tesoro legendario escondido en las montañas menosas de Anatolia. La serie es llena de persecuciones, peleas, misterios y giros inesperados. Una producción superíndice 3N con un ritmo freno copyright tico que los mantendrá al borde del asiento. El legado del último jinete es una aventura trepidante que te lleva a recorrer los paisajes impresionantes de Turquía. El protagonista Araskaya, interpretado por el carismático actor Atay Ulusoy, es un joven arqueo superíndice 3 lobo apasionado por la historia y la aventura. Al descubrir un antiguo mapa, se embarca en una peligrosa búsqueda de un tesoro legendario que ha sido ocultado durante siglos. La serie se destaca por sus escenas de acción superíndice 3N espectaculares y sus efectos especiales impresionantes. Las persecuciones a caballo, las peleas y las explosiones te mantendrán al borde del asiento. La trama es llena de misterios y giros inesperados, manteniendo al espectador enganchado hasta el final. Los personajes secundarios son igualmente interesantes, cada uno con sus propias habilidades y motivaciones. El legado del último jinete explora temas como la historia, la aventura, la amistad y la lealtad. Es una serie perfecta para los amantes de las películas de Indiana Jones y Tomb Raider. En quinto lugar, tenemos la conexión superíndice 3N Estambul Berlún, un thriller de espías que sigue a un agente secreto turco que trabaja encubierto en Berlín para desmantelar una red de terrorismo internacional. La serie es tensa, realista y muy bien documentada. Las actuaciones son excelentes y la trama es muy actual. Si les gustan las series de espías, esta es una opción superíndice 3N que no se pueden perder. La conexión superíndice 3N Estambul Berlún es un thriller de espías que te sumerge en el peligroso mundo del terrorismo internacional. El protagonista Demir Kaya, interpretado por el talentoso actor Quantatl, es un agente secreto turco que trabaja encubierto en Berlín para desmantelar una red terrorista que planea atentar contra la seguridad de Europa. La serie se destaca por su realismo y su cuidada documentación superíndice 3N. Las escenas de espionaje son tensas y creíbles, y la trama refleja los desafíos y las complejidades de la lucha contra el terrorismo. Las actuaciones son excelentes y la química entre los personajes es palpable. La conexión superíndice 3 en Estambul Berlún explora temas como el terrorismo, la seguridad internacional, la inmigración superíndice 3N y la identidad cultural.
Es una serie que te hará reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el mundo actual. La sexta serie de la lista es El eco del silencio, un drama familiar que explora las complejas relaciones entre tres hermanos que se reencuentran después copyright, S de aún más menos os de separación superíndice 3N debido a un oscuro secreto familiar. La serie es emotiva, profunda y llena de personajes complejos y matizados. Una historia sobre el perdu superíndice 3N, la redención superíndice 3N y el poder del amor familiar. El eco del silencio es un drama familiar que te tocará el corazón superíndice 3N. La serie cuenta la historia de tres hermanos, Denise y Sikan, que se reencuentran después copyright S de aún más menos os de separación superíndice 3N debido a un oscuro secreto familiar. A medida que intentan reconstruir su relación superíndice 3N, se ven obligados a enfrentar su pasado y a lidiar con las heridas que aún no han cicatrizado. La serie se destaca por su emotividad y su profundidad. Los personajes son complejos y matizados, y sus luchas internas son fácilmente identificables. La trama es llena de giros inesperados, manteniendo al espectador enganchado hasta el final. Las actuaciones son excelentes y la química entre los actores es palpable. El eco del silencio explora temas como el perdu superíndice 3N, la redención superíndice 3N, el amor familiar, el trauma y el secreto. Es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia y la necesidad de enfrentar nuestro pasado para poder construir un futuro mejor. En su copyright último lugar, tenemos El laberinto de la justicia, una serie legal que sigue a un grupo de abogados que luchan por defender a los M.U.S. vulnerables en un sistema judicial corrupto. La serie es crítica, comprometida y muy bien escrita. Las actuaciones son su superíndice 3 lidas y la trama es muy relevante. Si les gustan las series legales, esta es una opción superíndice 3N que les hará reflexionar. El laberinto de la justicia es una serie legal que te sumerge en el complejo y a menudo corrupto sistema judicial turco. La serie sigue a un grupo de abogados idealistas que luchan por defender a los M.U.S. vulnerables, enfrentando a poderosos intereses y a un sistema que parece estar más menosado para proteger a los ricos y poderosos. La serie se destaca por su crítica social y su compromiso con la justicia. Los casos que se presentan son complejos y relevantes, y la serie no tiene miedo de abordar temas controvertidos como la corrupción superíndice 3N, la desigualdad y la impunidad. Las actuaciones son su superíndice 3 lidas y la trama es muy bien escrita. El laberinto de la justicia explora temas como la justicia, la corrupción superíndice 3N, la desigualdad, el poder y la responsabilidad social. Es una serie que te hará reflexionar sobre el papel de la justicia en la sociedad y la necesidad de luchar por un mundo M.U.S. justo e igualitario. La octava serie que les traigo es El secreto del bosque encantado, una serie de fantasía y misterio que sigue a un grupo de superíndice 3 venes que descubren un portal a un mundo mágico oculto en un bosque cercano a su pueblo. La serie es llena de criaturas fantásticas, hechizos, profecuas y aventuras emocionantes. Una producción superíndice 3N visualmente impresionante que les hará show más menos ar. El secreto del bosque encantado es una serie de fantasía y misterio que te transporta a un mundo mágico lleno de maravillas y peligros. La serie sigue a un grupo de superíndice 3 venes que descubren un portal a un mundo oculto en un bosque cercano a su pueblo. A medida que exploran este nuevo mundo, se encuentran con criaturas fantásticas, hechizos, profecuas y aventuras emocionantes. La serie se destaca por su visualmente impresionante y su creativa imaginación superíndice 3N. Los efectos especiales son impresionantes y la trama es llena de giros inesperados, manteniendo al espectador enganchado hasta el final. Los personajes son más menos-hables y la historia es llena de simbolismo y metáforas. El secreto del bosque encantado explora temas como la amistad, la valentua, la imaginación superíndice 3N, la naturaleza y la importancia de proteger el medio ambiente. Es una serie perfecta para los amantes de la fantasía y el misterio. En noveno lugar, tenemos La promesa del amanecer, un drama romántico que cuenta la historia de dos superíndice 3 venes de diferentes clases sociales que se enamoran perdidamente a pesar de la oposición superíndice 3N de sus familias y de las convenciones sociales. La serie es apasionada, emotiva y llena de momentos inolvidables. Una historia de amor que superaru todas las barreras. La copyright cima serie de la lista es El juego de las apariencias, un thriller psicólogo superíndice 3 que sigue a una mujer que se despierta en un hospital sin recordar nada de su pasado.
A medida que intenta reconstruir su vida, descubre que es rodeada de mentiras y secretos oscuros. La serie es inquietante, intrigante y llena de giros inesperados. Una producción superíndice 3N que los mantendrá en vilo hasta el final. En un copyright lugar, tenemos La Isla de las Almas Perdidas, una serie de terror y suspense que sigue a un grupo de amigos que se van de vacaciones a una isla remota y descubren que es habitada por fantasmas y presencias paranormales. La serie es escalofriante, atmósfera copyright rica y llena de sustos. Una producción superíndice 3N que los hará dormir con la luz encendida. La duodu copyright cima serie que les recomiendo es El Corredor del Tiempo, una serie de ciencia ficción superíndice 3N que sigue a un grupo de científicos que construyen una máquina del tiempo y viajan al pasado para intentar evitar una catástrofe que amenaza con destruir el mundo. La serie es ambiciosa, original y llena de efectos especiales impresionantes. Una producción superíndice 3N que los hará reflexionar sobre el futuro de la humanidad. En copyright cimo tercer lugar, tenemos La Danza de las Sombras, una serie de artes marciales y acción superíndice 3N que sigue a una joven guerrera que busca venganza por la muerte de su familia a manos de una organización superíndice 3N criminal. La serie es frenu copyright tica, espectacular y llena de coreografías impresionantes. Una producción superíndice 3N que los dejará sin aliento. La copyright cimo cuarta serie de la lista es El Refugio de los Sueu más menos os, un drama social que sigue a un grupo de superíndice 3 venes que viven en un centro de acogida y luchan por superar sus traumas y construir un futuro mejor. La serie es conmovedora, realista y llena de esperanza. Una producción superíndice 3N que les hará reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y la empatía. Y finalmente en copyright cimo quinto lugar, tenemos La Melodía del Olvido, un musical dramático que sigue a una joven cantante que lucha por alcanzar sus sueños más menosos en el competitivo mundo de la música. La serie es emotiva, inspiradora y llena de canciones originales y pegadizas. Una producción superíndice 3N que les hará vibrar y son más menos ar. Y bien amigos, aún las tienen, 15 series turcas que en mi opinión superíndice 3N, van a arrasar en Netflix en 2025. Tenemos de todo, thrillers, comedias románticas, dramas istu superíndice 3 ricos, series de acción superíndice 3N, thrillers de espoas, dramas familiares, series legales, series de fantasía, dramas románticos, thrillers psicolu superíndice 3 ricos, series de terror, series de ciencia ficción superíndice 3N, series de artes marciales, dramas sociales y musicales. Un menú para todos los gustos. Espero que este recorrido por el futuro de las series turcas en Netflix les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que esta es solo mi predicción superíndice 3N basada en las tendencias actuales y en mi conocimiento del mercado. El tiempo dirá si estoy en lo cierto. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para su superíndice 3 si mamaratu superíndice 3N de series. Me encantará saber el de estas series les llamo superíndice 3 move, es la atención superíndice 3N. Copyright gemme sus comentarios abajo. También copyright N quiero saber copyright otras series turcas N esperando con ansias. Compartan sus recomendaciones. Y antes de despedirme quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gusta superíndice 3 y compártanlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas. Ayúdenme a que este canal siga creciendo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo gigante y hasta la superíndice 3 Sima.